Liderazgo, unidad 13. El liderazgo como concepto se fundamenta en las relaciones de líder, seguidores, una meta común, el contexto y la situación de forma interdependiente. ¿Qué significa esto? Que tanto el líder en su relación con los seguidores, buscando una meta común en un contexto y una situación determinada, van a actuar de manera unívoca para lograr un resultado. Así que cuando uno estudia el tema de liderazgo tiene que mirar todos estos elementos que les acabo de presentar a continuación. También algunas investigaciones examinan las características de un líder fuerte en términos de variables demográficas, tales como género sexual, edad, preparación académica, entre otras, y los rasgos de personalidad, destrezas y otros. Continuando con el tema de liderazgo, algunos investigadores creen que la gerencia requiere de destrezas administrativas sin que haga falta el liderazgo. El liderazgo implica proveer una visión de futuro e inspirar a otros para hacer que esa visión se convierta en realidad. La administración se enfoca más en los asuntos inmediatos y en el presente, mientras que el liderazgo se visualiza más en el futuro, lo que significa que un líder debe tener destrezas administrativas y un administrador debe tener destrezas de liderazgo. Por tanto, ya es cosa del pasado el que se vincule los asuntos de administración separados del liderazgo. Ambos son dos alas de un mismo pájaro. Ahora vamos a hablar de los tópicos principales en la investigación del liderazgo. Uno de ellos es la posición del poder. Muchos investigadores visualizan el liderazgo como el ejercicio del poder en la posición. Mientras más alto esté la persona dentro de la jerarquía de la organización, mayor es el poder que éste va a tener. Las investigaciones se basan más en el poder legítimo formal que tiene el líder. Así que el tener determinado poder es bien importante para un líder, pero no solamente es tenerlo, es cómo manejarlo, cómo utilizarlo efectivamente para el beneficio de la organización sin menoscabar la manera en que maneja sus relaciones con sus asociados. Otro de los tópicos es el líder. La mayor parte de las teorías de liderazgo están basadas en el entendimiento de las diferencias entre rasgos personales y de conducta. Por ello, las investigaciones nos llevan a dos líneas. Investigación de los rasgos de personalidad para seleccionar a un líder y el desarrollo de conductas de líder por medios del adiestramiento. Continuando con otros tópicos, las características de los seguidores. Se estudian los aspectos que distinguen a los seguidores y cómo se identifican con sus líderes. También se ha encontrado que los líderes pueden desempeñar de diferentes maneras dependiendo de grupos de seguidores. Por tanto, esta relación es bien importante. Los investigadores no la pueden perder de perspectiva y uno como psicólogo industrial organizacional debe tener claro que esa relación es bien importante para entender lo que sucede dentro del contexto ya sea de un equipo de trabajo o de una organización. Otro de los temas es el proceso de influencia. Aquí se examina la relación entre la forma en que los líderes influyen a los seguidores y viceversa. Este enfoque tiene que ver con las características que tienen tanto los líderes como seguidores. De la manera que lo dije anteriormente, esa relación que se da de manera simbiótica es fundamental al momento en que uno va a estudiar el fenómeno del liderazgo en relación con cómo estos líderes influyen en su gente y viceversa. Continuando con el concepto, también se relaciona con la manera en que una persona puede impactar los estados afectivos de otra.
La realidad es que los estudios de neurociencia nos indican que la razón y la emoción van combinadas una de la otra. Por tanto, un líder va a impactar ambas, dependiendo de la capacidad de cada cual. Unas personas van a responder más a los argumentos racionales y otros más a los emocionales. Por tanto, es un proceso bien complejo en la medida de que uno como líder tiene que tener mucho cuidado con la manera en que maneja tanto los argumentos racionales como emocionales. Así que se ha también encontrado que los líderes influyen utilizando la coerción, o sea, chantajeando a sus asociados, la manipulación, que es un tipo de chantaje pero más sublime, utilizando usualmente los argumentos emocionales, la autoridad, que usualmente tiene que ver con el poder que otorga el puesto, y la persuasión, donde hay un énfasis mayor en los argumentos racionales para convencer a las personas. Continuando con los temas, tenemos la situación. Aquí se estudia cómo la situación o el contexto impactan las relaciones del líder y del grupo. La situación y el contexto pueden afectar las conductas que tiene que demostrar un líder para ser efectivo. A pesar de que no lo decimos aquí, también pasa de manera inversa. Los subordinados, los asociados también se impactan por la situación y el contexto, y si la respuesta del líder no es congruente o es satisfactoria con lo que espera el grupo, con la expectativa del grupo, puede haber dificultades. Continuando con los temas, tenemos también el surgimiento del líder versus su efectividad. O sea, cuándo surge un líder, en qué situación y bajo qué contexto, versus cuán efectivo es. ¿Qué nos dicen algunos estudios? Pues los estudios están interesados en las dinámicas que causan el que surja un líder dentro de un grupo, sobre todo en el concepto de liderazgo informal, que no es una persona que tiene un puesto como tal donde se identifica como líder, sino que es parte del grupo, es un seguidor. Y ante una situación donde se identifica que el líder no está respondiendo adecuadamente, esta persona asume el control. Por tanto, estudiamos tanto el liderazgo formal como el informal. Ahora, también se ha encontrado que el liderazgo tiene que ver con la edad, la apariencia física, las conductas verbales y no verbales, donde, por ejemplo, líderes no tan jóvenes, pero jóvenes de apariencia física atractiva tanto para hombre como mujer, siendo hombre y mujer, pueden persuadir a las personas que les siguen, y es importante denotar cuáles son los elementos verbales y no verbales que utilizan. Continuando con los tópicos, surgimiento del líder versus la efectividad del líder, ¿verdad? Continuando con el mismo tópico, también se investiga por eso las características del grupo, porque las características del grupo ayudan a entender también cómo se da la dinámica con el líder. También se estudia la efectividad. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el hecho de que un líder surja, de que las características del líder influyan, no necesariamente implican que un líder pueda ser efectivo. Por tanto, en términos psicológicos, el hecho de la personalidad, de sus características para influir, manipular, ejercer diferentes tipos de poder, implican que la persona va a ser efectiva. Por tanto, los líderes de las organizaciones tienen que tener mucho cuidado en enfocarse en aspectos que no tienen que ver con los resultados que ofrece el líder, pero aún también cuál es el proceso que utiliza el líder para generar dichos resultados. Continuando con los tópicos, también, volviendo al mismo tema, se ha encontrado que un líder efectivo puede ser identificado ya que posee varias características, y eso es importante,
domina bien el lenguaje verbal, es sensible, toma decisiones, donde pone la palabra, pone la acción, entre otros factores. También los hallazgos nos dicen que los líderes efectivos poseen 3 de los 5 grandes factores de personalidad. Concienciación, que los identifica como organizado, estructurado, orientado a metas y a resultados. La extroversión, personas altamente comunicativas buscan la información del medio para nutrirse y poder tomar una decisión efectiva, y estabilidad emocional, donde demuestran en términos generales que mantienen la cordura, el nivel de estrés lo manejan adecuadamente ante situaciones difíciles. Ahora vamos a hablar de los enfoques. El primero que nos corresponde es el enfoque basado en los rasgos. Este define el liderazgo como características de personalidad que son relativamente estables y se integran de forma coherente a través de diferentes situaciones. Esto habla también de dimensiones parecidas a las de la personalidad o que correlacionan con la personalidad. También se habla de aspectos de temperamento, que es básicamente cómo las personas expresan sus emociones en diferentes momentos, los motivos, o sea, qué aspectos le generan energía para lograr resultados, las habilidades cognitivas relacionadas al tipo de inteligencia, las destrezas y el peritaje que tiene a nivel técnico, ¿no? Un poco vinculando el concepto de liderazgo y administración. También el enfoque basado en rasgos nos presenta que los líderes se describen como poseedores, o son descritos, perdón, como poseedores de ciertas características que se asocian a su talento y capacidad, ¿no? El talento es los conocimientos, destrezas y competencias que tiene, y la capacidad, el potencial de lograr resultados. Este enfoque en el pasado, hace muchos años, cerca de la década del 60, 70, perdió vigencia por la calidad de las medidas que existían, los modelos psicométricos, la falta de computadoras o sistemas computadorizados que pudiesen estudiar el fenómeno de la personalidad desde una perspectiva más sofisticada. Hoy en día lo tenemos la tecnología, las computadoras, la aplicación tecnológica de la teoría de respuesta al ítem, el modelo de Rush, otros aspectos técnicos pero psicométricos que nos ayudan a poder entender mejor el estudio de los rasgos en estos tiempos. Otro de los enfoques que se basa en la escuela conductista es el basado en conducta. Este se fundamenta en que los líderes poseen conductas específicas que pueden ser medibles y cuantificables. Por tanto, podemos estudiarlo y al mismo tiempo cuantificarlo y hacer estudios que nos digan qué conductas son las más eficientes de un líder y poderlas fomentar a través de adiestramiento. En la década de 1950, la Universidad de Ohio llevó a cabo varios estudios donde lo que se quería era entender cómo se forman los líderes. Que aprendimos al final de que los líderes aprenden a través de imitación, observación, reforzamiento, utilizando el condicionamiento instrumental, y eso se puede llevar a un esquema simulado que posteriormente se pueda transferir al mundo real del trabajo, donde un líder pueda practicar esas conductas y ser exitoso. Ahora, los estudios de Ohio nos dan dos indicadores o dos factores bien importantes, donde nos dicen que estos estudios reflejaron que existen dos tipos de líderes.
unos que se enfocan a la estructura y a las tareas, y un segundo grupo de líderes que se enfocan a las personas, donde entonces fundamentalmente la idea es cómo yo, a través de la teoría conductual o social cognitiva, puedo crear un programa de adiestramiento donde les enseña a los líderes a hacerse responsable también de la estructura y las tareas, pero también al mismo tiempo tomar en consideración el factor humano. Otro de los enfoques es el basado en el poder y la influencia. Este plantea que el liderazgo es un ejercicio de poder. Usted como líder tiene poder y lo tiene que ejercer. Usted como persona sobre unas personas o los subordinados. Así que aquí se evalúa cómo el líder ejerce el poder por medio de influir en las actitudes y las conductas de los subordinados. French y Raven llevaron a cabo varios estudios y encontraron 5 tipos de poder que ejercen los líderes. Por ejemplo, el poder de recompensa, el poder de yo dar refuerzo positivo, refuerzo negativo y castigo a los empleados, el poder de coerción, en términos de yo tengo un manual de reglas y procedimientos, cómo yo hago cumplir ese manual, modificando la conducta de los empleados, el poder legítimo, que es el que me da el puesto. Claro, la coerción puede ser negativa o positiva. La coerción positiva es que yo hago cumplir un reglamento, la negativa es que yo te digo, si no lo haces te voto, que ya entonces el no hacerlo es una cosa distinta a yo utilizar un reglamento y orientar, darle información al empleado de qué tiene que hacer para que no tenga dificultades. También el poder del experto, que es el poder que te da el tú ser experto en un área. Yo soy psicólogo industrial organizacional, por 25 años eso me ha dado el peritaje para hablar sobre mi tema. Claro, hay cosas que uno no sabe como experto, pero también la misma posición, el mismo poder que uno tiene por una profesión te da un cierto grado de peritaje. Está el poder de referencia, que es básicamente el poder que otros te otorgan por tú saber lo que sabes, por ser un líder de la organización. Es cuando otros dicen que tú eres un líder, ya sea por tus características, ya sea por el poder formal, ya sea por básicamente las características que te distingan. Ahora, nos dice Yolk en 1994 que el enfoque de poder tiene 3 elementos. Compromiso. Cómo yo comprometo a mis asociados a que den la milla extra. Cumplimiento. Cómo yo hago que mis empleados hagan lo que se les pide. Y la resistencia es cómo yo como líder utilizo cualquiera de estos poderes, y el resultado es que mis empleados, mis asociados se me resistan en el proceso. Continuando con el asunto del poder y la influencia en el liderazgo, tenemos también que hay lo que se conoce como la teoría del intercambio entre los líderes y los miembros, ¿no? La relación simbiótica bidireccional que se da entre ellos. Aquí lo que esta teoría propone es que el proceso de influencia entre un líder y su subordinado es uno que fluye en 2 direcciones. Yo como líder te influyo, pero ustedes como seguidores me influyen, me dan información, yo les doy información, y en la medida que esa relación prospere, los resultados pueden ser mejor, porque el poder al final del día se da por la comunicación y la información. Así que también esta teoría postula que los líderes se diferencian de sus subordinados en términos de sus competencias y destrezas. Por tanto, unos saben unas cosas y otros saben otras. Pero también el grado en que pueden ser confiables y su motivación para asumir responsabilidad dentro de la organización es algo fundamental para el líder. Ahora, estas 3 características antes mencionadas generan 2 tipos de grupos. El in-group, que son las personas comprometidas con su trabajo y que logran resultados más allá de lo que es
se les solicita en su puesto, que usualmente son las personas en que el líder confía más, y el outgroup, que son aquellos que hacen tareas rutinarias mundanas, requiriendo una relación más formal con su líder, una relación más formal en términos de que esta persona les va a exigir más cumplimiento. La realidad es que uno como líder tiene que tener mucho cuidado con ambos conceptos. Primero, si uno sabe que hay empleados que siempre se identifican más con el líder, esa identificación tiene que relacionarse con las metas y objetivos de el área donde trabajan, no que me cae bien, que lo quiero más, que se parece a mí. O sea, estos factores sumamente subjetivos tienen el problema de que crean separaciones. Y esas separaciones son peligrosas porque si el in-group, que es la norma, tiende a ser más pequeño que el out-group, voy a tener menos empleados trabajando y más empleados sin trabajar o más desmotivados. Así que un líder tiene que tener mucho cuidado cómo maneja el asunto del in y el out group. Otro enfoque que es un enfoque de liderazgo, pero al mismo tiempo enfocado en cambio y en las características personales, es el de transformación, el liderazgo transformacional y el carismático. El liderazgo transformacional se refiere al proceso de influenciar en las actitudes de los miembros de una organización, fortaleciendo el compromiso en cambios mayores en los objetivos y estrategias de la organización. ¿Qué esto significa? Es que este líder que les vende el futuro a las personas, pero de una manera que las personas se sientan inspiradas, se sientan motivadas a seguir esa visión. Aquí los líderes influyen en sus subordinados, pero el efecto de dicha influencia es el apoderamiento de ellos para que puedan ser líderes de cambio, o sea, que sean promotores del cambio dentro de la organización. También tenemos el líder carismático. Este se define basado en la percepción que tienen los seguidores de unas características divinas y únicas que posee esta persona denominada como líder. Los líderes carismáticos se definen más por sus características personales que por sus resultados, y ahí hay que tener mucho cuidado. Un líder transformacional no necesariamente es carismático, o un líder carismático no necesariamente es transformacional, pero sí un líder puede ser transformacional y carismático al mismo tiempo. Aquí el líder transformacional va a buscar desarrollar el potencial y el talento de sus empleados, les ayuda a creer en sí mismo y en todo el potencial que poseen, y utilizan 5 elementos. El carisma, que es esa conexión personal que hacen con su subordinado basado en sus características personales. La influencia idealizada, el presentarle a los subordinados cuál es la visión ideal. La motivación inspiracional es cómo nosotros podemos poner la energía para lograr esa visión. La estimulación intelectual, promoviendo en que las personas compartan y presenten ideas, camino al futuro. Y la consideración individualizada, que es la capacidad del líder de poder estudiar a cada uno de los miembros de su equipo de manera tal que conozcan sus fortalezas, debilidades y cómo llegar a ellos de manera eficiente. El liderazgo carismático puede ser transformacional, como dije anteriormente, pero tiene que ver con las características. Ojo, como dicen por ahí, porque hay veces que los líderes carismáticos proyectan a sus seguidores una visión de futuro que puede ser mejor y de mayor significado, pero al final del día puede ser de beneficio para ellos como líderes. No todos los líderes carismáticos son verdaderamente líderes que buscan el bienestar común, sino el bienestar individual. Así que uno tiene que ser bien perceptivo en esa dirección. Hay veces que a este tipo de líder se le ve como héroes o personas que vienen a salvar o a rescatar a cualquier organización. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado.
¿Por qué? Porque estas personas nos pueden engañar. También se ha encontrado que el liderazgo carismático se puede mejorar a través del adiestramiento. Y también históricamente se ha encontrado que las personas con liderazgo carismático han utilizado este para sus causas personales, lo que mencioné hace un rato, donde se benefician y afectan a sus seguidores. Y ojo al pillo, hay que tener cuidado con estos líderes, ya que pueden estar buscando su beneficio personal en vez del beneficio colectivo. También tenemos el liderazgo transaccional, donde se habla de que él mismo involucra el proceso de obtener o proveer recompensas y castigos en intercambio por ciertas conductas de los seguidores. Aquí se habla de que un líder transaccional presenta expectativas claras entre ellos y sus seguidores. Sus recompensas van a ser contingentes a el tipo de recompensa que se espera, ¿verdad? Y sus resultados, los errores se van a pagar con técnicas de castigo y se espera que los errores y problemas aparezcan para actuar. No es un modelo situacional, es un modelo actuarial, es un modelo al momento, a corto plazo. Claro, es un modelo que combina el uno ser un líder con un administrador del día a día. También está el liderazgo auténtico. Este concepto del liderazgo auténtico se relaciona con aquellos líderes que son conscientes de sus acciones, son transparentes en sus relaciones con otros, no están sesgados en la toma de decisiones y son morales, lo que hace que sean confiables y efectivos. ¿Por qué? Porque van a tener un alto nivel de autoconciencia, tienen conciencia de sus propias acciones, son transparentes en sus relaciones laborales, también son balanceados en la toma de decisiones y se comportan de manera moral. Por eso es que se les llama auténtico, que son personas que lo que tú ves es lo que hay, no hay agendas ulteriores, no hay agendas individuales, sino están amarradas a la agenda colectiva, etcétera. También tenemos el concepto del liderazgo de servicio. Este enfoque establece que el líder tiene que poner las necesidades de sus seguidores por encima de las de él. Este enfoque se utiliza en muchas organizaciones de servicio hoy en día, entre ellas Johnson & Johnson, donde lo que se busca es que los líderes dejen un legado de desarrollo en su gente, que los líderes sean individuos que sirvan a su gente, sabiendo que su gente le va a servir a otros. Aquí también el líder mantiene unas relaciones éticas con sus subordinados, les ayuda a desarrollarse dentro de la organización. Por ahí es que viene el concepto del legado, el legado que tienen que dejar. Las investigaciones en organizaciones que usan este estilo de liderazgo reflejan un mayor compromiso de los asociados con la supervisión. También los asociados se sienten más confiados de sus propias destrezas y existe una mayor percepción de justicia y el servicio al cliente es mejor. También tenemos otro modelo teórico que es el del liderazgo implícito. Esta teoría postula que el liderazgo es simplemente una etiqueta que nosotros le adjudicamos a las acciones de un individuo. Es una construcción social. Por tanto, la teoría postula que el liderazgo es una construcción subjetiva y no un constructo objetivo, ya que no todos los líderes son iguales y son lo mismo. A esta teoría también se le llama la teoría de atribución, o sea que basado en la atribución que los seguidores hacen del líder es que se define cómo es el líder, y también la teoría de procesamiento social de la información, o sea, cómo yo agrupo mucha información para llegar a una conclusión. También sobre esta teoría nos dice Lord Forey y Phillips en 1982. Ellos concluyen que los individuos mantienen concepciones o prototipos del líder y evalúan a las personas en puestos de liderazgo de acuerdo a dichas concepciones o lo que se espera o lo que está definido.
Philip y Lord en 1981 nos dicen que en sus estudios descubrieron que individuos desarrollan impresiones globales de la efectividad del líder y después usan las mismas para describir dimensiones específicas de su conducta, un poco el pensamiento inductivo, como le llamamos en la investigación, donde uno de una impresión general llega a conclusiones específicas. Otra teoría que ha ganado, voy a utilizar la misma palabra del concepto, resonancia, es la del liderazgo resonante, que comenzó planteando el doctor Daniel junto con Richard Boyatzis y Annie McKee en el 2005. Esto es un estilo de liderazgo que está fundamentado en los hallazgos neurocientíficos de los pasados años. Plantea dicho modelo que los líderes tienen que desarrollar la capacidad de dirigir usando su destreza. ¿Con qué? Con el propósito de conectar sus estados emocionales. Focaliza en la inteligencia emocional de los líderes y nos dice que un líder resonante posee 3 dimensiones o 3 características: la compasión, la esperanza y el mindfulness o conciencia activa. La compasión se relaciona con la habilidad que tienen las personas para entender los deseos y necesidades de otros y actuar para que estos logren alcanzar y satisfacer las mismas. También pueden evaluar si las causas que aquejan a otros son producto de situaciones externas o autoinfligidas por el propio individuo, si tiene que ver con elementos externos que le afectan o la interpretación que uno como individuo hace de ellos. También puede identificar los escenarios futuros en que las personas pueden experimentar si no cambian las condiciones que la afligen. Ya que como nosotros podemos ver un escenario futuro, aun cuando hay condiciones adversas. La esperanza, otra de las variables del modelo de liderazgo resonante, nos dice que las personas con esperanza perciben que el futuro que visualizan se puede alcanzar. Eso es importante en términos de visión y misión. Desarrollan su propia visión y hacen todo lo posible para alcanzar la misma. Se inspiran a sí mismos, se automotivan y a otros para el logro de metas a corto, que es importante, mediano y largo plazo. Sobre todo a corto plazo, donde hemos aprendido del campo de las neurociencias que el cerebro funciona muy bien con metas a corto plazo. También son persistentes en el logro de las metas, ya que visualizan los beneficios que ésta le van a traer tanto a ellos como a la organización. Mindfulness o conciencia activa. Personas como estas que son o puntúan altos en escalas de mindfulness viven conscientes de quiénes son como personas, lo que conocen y de sus experiencias. También buscan entender la manera de ser de otras personas, sus motivaciones, inquietudes, fortalezas y áreas de oportunidad. También analizan los diversos ambientes en que se desenvuelven, tratando de entender los mismos y las personas que los componen, a la vez que se mantienen atentos a sus propias conductas y emociones al reaccionar ante diversas situaciones. Están conscientes de cómo otros se comportan y demuestran sus sentimientos y emociones con relación a esto. También es un nivel bien alto de autoconocimiento, y como con ese autoconocimiento, como yo conociéndome a mí mismo, me puedo ajustar, me puedo involucrar y puedo sacar lo mejor de mí en determinado entorno. Ahora, hemos hablado de todas las teorías que describen lo que puede ser un líder, pero ¿qué tal cuando hablamos de los sustitutos para el liderazgo? Muchas compañías se han dado cuenta que el concepto del líder, del héroe, del carismático, del transformacional, al final del día son meramente conductas observables que pueden adiestrarse. Y que si una compañía desarrolla una estrategia de trabajo en equipo, esas mismas conductas las puede delegar en los miembros del equipo. Así que la teoría de los sustitutos para el liderazgo
postula que no necesariamente un líder es el único vehículo para ejercer liderazgo. ¿Por qué? Porque son conductas, son funciones. Y como mencioné, algunas organizaciones han abandonado el concepto del puesto de líder, supervisor, gerente, y esas características o conductas las desarrollan y delegan en sus asociados. También se ha encontrado que los equipos autodirigidos no requieren de un líder formal, sino que se dividen las tareas de un líder y de tiempo en tiempo se rotan las mismas. Por tanto, no hace falta una persona que se identifique como líder. Son un colectivo. Los empleados tienen estructura, dirección propia y autodisciplina, no van a requerir un líder. O sea, aquellos empleados que tienen la capacidad de trabajar solos, no hace falta que tengan un líder diciéndole qué tienen que hacer. Ahora, este enfoque también sugiere que el liderazgo puede ser pensado como una serie de procesos o funciones que facilitan la efectividad personal y organizacional. Por tanto, no son un rol, no son un puesto, son simplemente conductas que se pueden dividir entre las personas o se pueden rotar entre ellas también. Ahora, puntos de convergencia en todos estos enfoques, desde los que adjudican el liderazgo hasta que buscan sustitutos. Para todos la importancia de influir y motivar es clave. También mantener relaciones efectivas es fundamental. Y la importancia en la toma de decisiones, independientemente de que sean diferentes acercamientos directos de un líder o de un equipo de trabajo, para ser efectivo y lograr metas organizacionales hay que tomar decisiones. Ahora vamos a hablar sobre asuntos relacionados al liderazgo y las culturas. Hace varios años, en la década de los 90, se hizo una investigación por el doctor Michael Agar y otros colaboradores. Entre ellos, ahora recuerdo que estaba también el doctor Hofstadter y Michael Agar. Desarrollaron lo que se conoce como el proyecto GLOBE, Global Leadership on Organizational Behavior Effectiveness. Esto fue una iniciativa global para identificar variables culturales que inciden en los diversos sectores de negocio: servicios, academia, manufactura, gobierno, etc. En este estudio se encontraron varias dimensiones que están atadas a la cultura: la diferenciación y distancia al poder. La diferenciación es cómo unas personas se diferencian unas de otras en términos de su trabajo, y la distancia al poder en términos de el liderazgo, cómo los líderes están más cerca o más lejos de los empleados. Por ejemplo, en los Estados Unidos los líderes están mucho más cerca de los empleados que lo que están en Japón, que se le da mucha más deferencia al liderazgo. También el individualismo versus el colectivismo, culturas que promueven la individualidad como aquellas occidentales. Por ejemplo, en el oriente se estimula más el colectivismo, como en el caso de Japón. También están culturas que evitan la incertidumbre. Por ejemplo, culturas como la China, la misma Japón, Israel, tratan de ser lo más estructurado y planificar posiblemente todos los elementos que pueden afectar un proyecto. Por tanto, evitan la incertidumbre, versus hay otras culturas como las latinoamericanas que pueden manejar mejor la incertidumbre, y también otras culturas que promueven la masculinidad versus la feminidad, que esto significa que hay unas culturas que son más patriarcales y otras más matriarcales, donde la madre en las matriarcales tiene un rol bien importante en el desarrollo de la sociedad, y otras donde el padre tiene mayor prominencia en los aspectos sociales. Asuntos relacionados al liderazgo de las culturas. Hay algunas culturas que el concepto de liderazgo se denigra, ya que se percibe que los líderes son corruptos y lo que buscan son su beneficio personal.
También estos estudios concluyen que las características de liderazgo que se reproducen dentro de una u otra cultura, también poseen diferentes significados entre un país y el otro. O sea que la cultura influye. Siempre hay unos elementos que son universales y hay que tomar en consideración. Y también el concepto de la compañía transnacional, que trae unos conceptos que son universales para todas las compañías, pero siempre el efecto de la cultura influye. Hay que tomarlo en consideración, hay que apreciarlo y utilizarlo como ventaja competitiva. Otros asuntos de diversidad en el trabajo. Hay algunas investigaciones que demuestran que existen diferencias de liderazgo en términos de el género, sexual femenino masculino, y que también tienen un gran énfasis cultural. A nivel de los roles organizacionales, las mujeres tienden a ser más sensibles y se preocupan más por sus empleados, tienden a ser más democráticas. Claro, lo antes dicho también ha sido retado por otros investigadores que plantean que las conclusiones sobre estos estudios son estereotipados, pero en los últimos años también los estudios neurocientíficos nos han enseñado que el cerebro de las mujeres se comporta mejor en las relaciones sociales y de interacción cara a cara que los hombres. Así que, claro, esto también no necesariamente puede ser biológico o determinante, esto puede cambiar con el tiempo. Otros asuntos de diversidad, también estos estereotipos de hombre y mujer se ha llevado a que mujeres no ocupen puestos de alta gerencia porque no se les considera orientada a logros a nivel organizacional, sino a roles orientados hacia las personas, y esto es un error. ¿Por qué? Porque los mejores resultados se obtienen de buenas relaciones entre personas que se motivan y dan el máximo para lograr los resultados organizacionales. Claro, los hombres también podemos influir positivamente, no estamos demarcados meramente por la biología. Por otro lado, también no existen estudios que justifiquen el por qué las mujeres ocupen menos puestos de alta gerencia en las organizaciones. O sea, no hace sentido, y si miramos desde la perspectiva de la psicología evolutiva, mucho menos, donde los estudios nos plantean que las mujeres manejan mejor las relaciones sociales. Claro, también las afectan más, pero las pueden fortalecer, y los hombres también podemos aprender como característica evolutiva o conductas evolutivas a ser más empáticos con nuestros empleados. Por otro lado, también existe evidencia de que las mujeres adoptan estilos más transformacionales. Esto es interesante. O sea, las mujeres tienen mayor capacidad a nivel organizacional de manejar cambios, pero también desempeñan puestos con menores posibilidades de ascenso, lo cual el nivel de transformar es mucho menor de lo que podrían hacer bajo otras condiciones. Hemos tocado el tema del liderazgo. Ahora en unión vamos a hablar sobre empresarismo. El empresarismo es el proceso por el cual los individuos persiguen oportunidades y organizan los recursos que puedan llevar a la creación de nuevos empleos y el crecimiento de los negocios. También los empresarios son aquellas personas que ejercen su liderazgo, identifican una necesidad o diseñan una idea de negocio, establecen su plan, buscan los fondos y desarrollan empresas que pueden comenzar como pequeñas pero crecer con el tiempo. También ha habido una relación interesante entre el concepto de ser empresario y ser líder. Y se ha encontrado que de la misma manera que en el pasado hablábamos de administración y liderazgo, hoy en día un empresario que quiera ser exitoso tiene que ser un buen líder y viceversa. No se puede confundir un empresario con un líder, pero un líder puede ser empresario, un empresario puede ser líder, lo que acabo de decir. Puede también que un empresario carezca de las herramientas de liderazgo. ¿Por qué? Porque usualmente son personas que desarrollan una idea, desarrollan un concepto y algunas veces no han pensado cómo ejercer la capacidad de influir en otros para que le ayuden a desarrollar ese concepto. Así que los empresarios
hay ocasiones donde hay que desarrollarlos como líderes. 6 pasos que uno puede ejercer para ser un empresario y al mismo tiempo un líder. Primero, que existe una oportunidad y en ese proceso de que exista la misma, poderla descubrir, identificarla. Luego, desarrollar la motivación intrínseca para perseguir dicha oportunidad. Buscar los recursos para comenzar a planificar cómo va a perseguir dicha oportunidad. Desarrollar una estrategia, un plan de negocio, un plan estratégico que le lleva a un plan operacional donde uno va a organizar el proceso que ha definido la misma estrategia. O sea que tanto el liderazgo como el empresarismo son dos alas de un mismo pájaro también. Ahora, no todo es tan bonito como parece. Hay lados oscuros del liderazgo. Los líderes pueden usar sus recursos y características para lograr sus propios beneficios a coste de otros. Lo dijimos hace un rato cuando discutíamos el liderazgo carismático. Hay estudios que nos señalan que muchos líderes que usan su poder para sí mismos tienden a ser carismáticos. Y eso es preocupante. También presentan rasgos psicopáticos, megalómanos, o sea que se desarrollan un grado de narcisismo, pensamientos de grandiosidad, y eso les lleva a tratar de manipular, acosar y abusar de otros para lograr sus propios propósitos. Por tanto, eso es peligroso y eso hay que observarlo. También, cuando los empleados son dirigidos por líderes oscuros, ¿verdad?, que le llamamos así a este tipo de individuos, estos manifiestan una mayor insatisfacción, un distrés mayor, sobre todo en la relación familia-trabajo, y presentan también deseos de renunciar en comparación con otros. Y los costos de practicar lo que se llama el lado oscuro del liderazgo, que podemos hablar muchísimo de él porque realmente no es que sea un lado oscuro, es un lado de deficiencia, es un lado de carencia, es un lado de problemas psicológicos, de un individuo que está utilizando a otros para lograr unos resultados, pero dentro de sí mismo tiene una serie de falencias, de carestía, pobre autoestima, que la tiene que inflar abusando de otro, pobre sentido del yo propio, donde al final del día es una persona que tiene problemas de salud mental. Y pues al final del camino, por lo menos en los Estados Unidos, esto cuesta cerca de 23.8 billones, o sea, 23.8 mil millones de dólares son estimados por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Y finalmente aquellos empleados que siguen a estos líderes por conformidad y otros, ¿verdad?, tienden a reprobarlos, no tienden a darle la valía que requiere, aun cuando son líderes que se encuentran en sus